La política entonces debe estar documentada, expuesta en unos de los canales o medios de comunicación que tiene la empresa. Puede ser en la cartelera, en la página web, en los WhatsApps, para que los trabajadores tengan acceso a la política. Dentro de esta política también se pueden implementar políticas como el uso de los elementos de protección personal, política de prevención del consumo de sustancias psicoactivas, política de manejo de la emergencia, política de tratamiento de datos personales, eh, todas las políticas que quieran implementar para que le den apoyo al sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Con eso entonces cumpliríamos con ese propósito que es el de tener la política, el cual está marcado en el estándar de recursos de gestión integral, en donde podemos encontrar la política y siempre hay que tenerla actualizada. La política debe tener actualizaciones cada año. Política de prevención del acoso laboral también es obligatorio de acuerdo a la ley 1010 y la política vial para quienes les aplique. Dentro de la política vial también hay una política vial que podemos implementar, que es el uso de los transportes aprobados, debidamente aprobados por el Ministerio de Transporte en cuanto a lo que tiene que ver con el desplazamiento de los trabajadores para realizar algunas labores. Entonces, para que un trabajador vaya y se desplace hasta un banco a realizar una consignación. Entonces, ¿cómo normalizar eso? O que vayan y traigan un elemento de una parte u otra parte, o que vayan a realizar una labor en un vehículo propio. Entonces podemos implementar una política vial, así la empresa no tenga plan estratégico de seguridad vial. ¿Qué debe decir esta política? Esta política debe decir que el trabajador debe utilizar los transportes de forma adecuada y transportes que tienen que ver con el tema de que estar habilitados ante el Ministerio de Trabajo, como son los buses, los taxis de servicio público. ¿Por qué? Porque se presentan muchos casos en los que las personas cogen mototaxi y realizan estas labores y en medio de ese viaje tienen un accidente y no serán considerados como accidente laboral debido a incumplir esta política por no utilizar un transporte adecuado para realizar su labor. Después viene, están definidos los objetivos del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo y ellos se expresan de conformidad con la política de seguridad y salud en el trabajo, son claros, medibles, confiables, y deben estar alineados con la política. ¿Qué es esa palabra de alineados con la política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Que nosotros dentro de la política de seguridad y salud en el trabajo colocamos unos objetivos, pues tenemos que medir esos objetivos dentro de esa matriz de objetivos y metas. Entonces, brindando condiciones de trabajo seguros. ¿Cómo mido yo ese objetivo? Entonces, medir las inspecciones de seguridad, cuántas debo hacer, cuántas hice, cuánto fue el estado del cumplimiento en cuanto a eso. Eliminar y controlar el daño a la propiedad, entonces cuántos eventos hubieron con daño a la propiedad, minimizar y controlar los impactos adversos sobre el ambiente y la comunidad, cómo fueron esos evidencias de esos hallazgos, de esos eventos adversos por los cuales buscar la eficacia y eficiencia. ¿De qué? De los indicadores que están dados en la resolución. Entonces hay unos indicadores en la resolución 0312 que nos dicen la eficacia y la eficiencia del sistema de gestión. Entonces esta matriz de objetivos y metas debe estar alineada con esos. Entonces, revisar y publicar y socializar los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿cómo está esa publicación? Realizar orientación para la socialización de la política. ¿Cómo está la matriz legal?
fortalecer actividades del programa de medicina preventiva en el trabajo, fortalecer la realización de indicadores, realizar la caracterización de movilidad sentida al personal, la implementación de programas de vigilancia epidemiológica, la capacitación. Entonces, todos esos objetivos que tiene el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, entonces debo aprender a medirlos y colocarlos alineados con la política. Pero también estos objetivos y metas deben estar alineados con el plan anual, porque el plan anual es el que me dice qué voy a hacer en seguridad y salud en el trabajo, y con ese qué voy a hacer en seguridad y salud en el trabajo, pues se desprende el cómo lo voy a medir y cómo voy a medir esos objetivos y esas metas de ese plan de trabajo anual. Entonces, cómo poder controlar mes a mes los objetivos y metas y poderlos graficar para que la gerencia tenga una herramienta clara de qué se está cumpliendo y qué no se está cumpliendo, para que en realidad le pasemos el balón al gerente diciéndole, mire, cumplimos estos objetivos y estas metas de la política y del plan anual de trabajo, pero la responsabilidad es suya. ¿Cuál es su plan de acción? ¿Qué debemos hacer? Y mostrarle los resultados para que la responsabilidad recaiga siempre en la gerencia. La empresa realizó la evaluación inicial del sistema de gestión en seguridad en el trabajo, identificando las prioridades para establecer el plan de trabajo anual o para la actualización del existente, y fue realizada por el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, o si fue contratada por una empresa. Entonces, la evaluación inicial, la primera evaluación inicial fue la que salió con la 1443. Después vino el anexo 2 de la resolución 0312, y básicamente con qué yo debo. Entonces, esa evaluación del anexo 2 de la 0312 es la que se debe hacer por parte del encargado de seguridad y salud en el trabajo, aunque debemos tener muy en cuenta que la evaluación inicial que nos rige o que nos muestra que nuestro sistema está avalado y es consecuente con el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, entonces es una evaluación inicial también que le corresponde con la ARL. Entonces, esa evaluación inicial corresponde con la ARL, la podemos hacer a través de la página o a través de los asesores que le colocan a la empresa y que vienen y nos hacen la visita y nos evalúan el sistema de gestión, y esa entonces también valdría como una evaluación. Esta evaluación debe estar firmada por el que realizó, el profesional con licencia de acuerdo a la competencia de las licencias en seguridad y salud en el trabajo y en salud ocupacional, por el representante legal. Se debe difundir al COPAS cuando ya se tenga la calificación. Lo mismo la matriz de objetivos y metas y las políticas deben ser no aprobadas, pero sí deben ser socializadas, y que se permita el espacio de colaboración del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, siempre que hagamos un plan anual, una matriz de objetivos y metas, un programa de capacitación y formación, una matriz de objetivos y metas, una matriz de cumplimiento de requisitos legales, una matriz de peligro, siempre se la debemos de participar en la siguiente reunión al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, porque es uno de los requisitos que se deben de cumplir. La empresa diseña y define un plan anual para el cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el cual identifica los objetivos y metas, responsabilidades, recursos, cronograma de actividades, y debe estar firmado por el empleador y el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, todo debe estar congruente, no puede ser que la política tenga unos objetivos y metas, el plan anual otros objetivos y metas, y el programa de capacitación otros objetivos y metas, y el presupuesto otros objetivos y metas. No, debe estar alineado. Si yo en mi política digo que voy a identificar los riesgos propios
del objeto social que realiza la empresa, pues en el plan anual también deberá haber un ítem donde cómo va a identificar esos riesgos y peligros que hay dentro de las actividades propias de la empresa. Y en el plan de capacitación, entonces la capacitación para identificación de peligros de acuerdo al objeto social de la empresa. Y en el presupuesto, entonces, el dinero que se va a utilizar para la ejecución de esas actividades. Entonces, todo debe estar correlacionado, no es simplemente hacer un documento aparte por cada una de las cosas, sino que se debe tener en cuenta para hacer todos estos documentos que he nombrado, se deben de tener en cuenta para que estén totalmente alineados. La empresa cuenta con un sistema de archivo o retorno documental para los registros y documentos que soportan el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Ok, entonces aquí hemos encontrado plataformas virtuales como es la que muestra nuestra plataforma, la SGOIR, donde tenemos organizada pues toda la parte del sistema de gestión, cómo podemos organizar documentos y archivos para que estén disponibles a todos los niveles de la organización. Hay otras empresas que utilizan los llamados Drive, hay otras empresas que tienen un computador donde lo guardan y lo archivan. Lo importante es tener identificado muy bien en dónde guardo la información, cuál es la seguridad de la información, cómo le saco ese backup a la información. Y todo debe redundar, y toda esta información que la tengo documentada, debo tenerla dentro de algo que se llama el listado maestro. Con este listado maestro nosotros entonces podemos identificar e ir agregándole documentos acerca del sistema de gestión de seguridad en el trabajo. ¿Para qué sirve el listado maestro? El listado maestro sirve para guiarnos qué documentos están disponibles. Una persona que llegue nuevo puede buscar dentro de este listado maestro y encontrar el documento que sirva, y claramente pues debe identificar el tiempo de retención. El tiempo de retención, de cuánto tiempo tengo para, para, para almacenar los archivos. En seguridad y salud en el trabajo, el tiempo de retención puede variar. ¿Por qué puede variar este tiempo de retención en seguridad y salud en el trabajo en guardar los archivos? Si una persona tiene una incapacidad o tiene una restricción y recomendaciones laborales, esa incapacidad y esas restricciones y recomendaciones laborales van a la hoja de vida, y la ley de archivo en Colombia dice que las hojas de vida de los trabajadores serán guardadas por 20 años. Si yo tengo un archivo dentro de mi sistema de gestión de seguridad en el trabajo de un trabajador que nunca tuvo un accidente, nunca tuvo una incapacidad, no tiene nada, pero resulta que un trabajador puede demandar a una empresa en un lapso más o menos de 7 años, entonces esa documentación de ese trabajador la debo guardar durante 7 años. Entonces la tabla de retención, por lo general yo recomiendo que siempre guardemos solo los documentos del sistema de gestión por 20 años, porque es un poquito tedioso decir qué puedo guardar y qué no puedo guardar y en qué momento. Las leyes van cambiando y los trabajadores cada día se van capacitando más acerca del cumplimiento de la normatividad y van exigiendo cada día más cosas y pueden establecer demandas a la empresa, y el no encontrar la documentación habiendo hecho el trabajo, habiendo hecho la gestión, pues sería incómodo para un encargado del sistema de gestión en seguridad en el trabajo no tenerla a la mano o no estar debidamente documentada. Entonces, por eso siempre tener la retención documental, el procedimiento para la evaluación y control de documentos, con eso podemos entonces soportar este criterio de la norma. Seguimos con quienes tengan responsabilidad sobre el sistema de gestión y seguridad en el trabajo rinden cuentas anualmente sobre su desempeño. ¿Quiénes son los que rinden cuentas ante el sistema de gestión de seguridad en el trabajo? Rinden cuentas el COPAS, rinde cuentas el Comité de Convivencia. ¿Cómo es la rendición de cuentas del COPAS? Pues la reunión mensual del COPAS. ¿Cómo rinde cuentas el Comité de Convivencia? Hacer la reunión trimestral del Comité de Convivencia, su cronograma de actividades, su cronograma de trabajo. ¿Cómo rinden cuentas el gerente? Pues el gerente rinde cuentas con el cumplimiento de la matriz de objetivos y metas en el año, y con la revisión gerencial,
con la auditoría interna del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo rinde cuentas el trabajador? Pues el trabajador también rinde cuentas midiéndole el desempeño dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, nosotros podemos tener cómo verificamos el desempeño de los trabajadores y cómo lo podemos hacer. Entonces, podemos medir fácilmente, hacerle una evaluación periódica a estos trabajadores en donde podemos definirles unos parámetros claros de qué debieron de hacer dentro del sistema de gestión y le podemos hacer esa evaluación de desempeño. Cumple con la política, realiza las tareas encomendadas, respeta el horario de trabajo, es proactivo para su salud, para su labor, mantiene su sitio en orden y aseo, participa activamente en capacitaciones, mantiene una relación adecuada con los compañeros de su jefe, usa los elementos de protección. Entonces estas listas vienen de donde en realidad yo quiero que se mejore. ¿Cómo rinde cuentas el sistema de gestión también? Con la medición del ausentismo laboral. ¿Cuántas veces se accidentó un trabajador y cómo es ese ausentismo laboral y de qué depende el ausentismo, de qué depende esa estadística de ausentismo laboral? Entonces, de esta manera podemos mirar esa rendición de cuentas. Entonces, todo esto es rendición de cuentas. Rendición de cuentas es los indicadores, estar pendiente del cumplimiento de los indicadores y graficarlos de alguna forma en un Excel o en una herramienta metodológica donde usted pueda verificar cuál fue el cumplimiento de los y analizarlos trimestralmente para que así poder tener una herramienta clara de comunicación. Acuérdense que nosotros en seguridad y salud en el trabajo somos los responsables de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero la responsabilidad de la gerencia. Pero en el momento en que yo no le transmita todo el cumplimiento y el desempeño del sistema de gestión a la gerencia o a los líderes de proceso, pues sigue siendo solamente responsabilidad del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y no le llega a quien debe llegarle. La empresa define la matriz legal actualizada que complemente las normas y todo lo que tiene que ver con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La matriz legal entonces es un documento que lo debemos de ir alimentando cada vez que sale una resolución, un decreto en seguridad y salud en el trabajo. Apoyarse con páginas en internet que están siempre actualizando todo este tema. Yo, por ejemplo, utilizo mucho Safety y Ya. Es una muy buena página, lo deja uno cortar y pegar los apartados de los decretos y las normas y puede uno ir alimentando directamente la matriz. Porque cuando salen los decretos y eso, entonces salen en PDF y en PDF imagen y entonces no se dejan copiar y entonces se vuelve dispendioso actualizar la matriz legal. Entonces siempre utilizo esta página y con esa página entonces alimento mi matriz legal. En algunas empresas pues tienen ya un poco más determinada esa labor y contratan una asesoría legal para actualizar la matriz legal para que siempre esté actualizada. Entonces, esta matriz legal deben de estar firmada por el profesional que es seguridad salud en el trabajo encargado del sistema de gestión y el representante legal. La empresa dispone de mecanismos eficaces para recibir y responder las comunicaciones internas y externas relativas a seguridad y salud en el trabajo, como por ejemplo autorreporte de condiciones de trabajo de salud por parte de los trabajadores contratistas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo esa comunicación interna entre los trabajadores y la empresa? Entonces, por ejemplo, estas plataformas, entonces se puede mostrar que los líderes de los procesos pueden ingresar con un usuario y una contraseña a ciertas partes y entonces pueden tener interacción con el sistema de gestión. Hay otros mecanismos como son las tarjetas de observación o las tarjetas de observación que se reparten en los trabajadores
para que ellos identifiquen cuáles son las condiciones inseguras, los actos inseguros y los comportamientos. Entonces, no solamente existen actos y condiciones inseguras, sino también existen comportamientos inseguros y también comportamientos seguros y felicitaciones acerca de un comportamiento o de algo que hizo un trabajador que merece un, un, una felicitación o también las sugerencias. Entonces, ¿cómo documentar esa participación de los trabajadores para que podamos tener una comunicación adecuada y que hayan dispositivos o disposición de la organización para recibir esas comunicaciones internas y externas? Porque también me puede comunicar a mí mi cliente, me puede llenar una tarjeta de observación diciéndome cuáles son los hallazgos que tuvo en una visita en uno de los mis frentes de trabajo que tengo para un cliente. La empresa estableció un procedimiento para la identificación y evaluación de las especificaciones en seguridad y salud en el trabajo de las compras y adquisición de productos y servicios. Entonces aquí quiero demostrar que debo tener un procedimiento de compras debidamente documentado, un procedimiento de compras en donde establezco cuáles son los proveedores, cómo son esos proveedores, cómo voy a evaluar esos proveedores, cómo les voy a hacer seguimiento y cómo les voy a divulgar a ellos el reporte de la evaluación. Entonces, ¿cuál es lo importante de la evaluación de proveedores? Entonces, saber si cuenta con un sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Esto con proveedores que me suministren personal, porque mal haría yo en pedirle unos documentos a alguien que simplemente me entrega un bien, como unos productos químicos. Entonces, al de los productos químicos, lo que tengo que evaluar es si me entregó el producto químico debidamente señalizado con la ficha de seguridad y si me entregó los requerimientos de seguridad del producto, si fue a tiempo, si no me entregó a tiempo. Pero ya un contratista o un proveedor que me dé un servicio prestándolo con una persona o con dos personas, entonces sí tengo que pedirle el certificado de que su sistema de gestión de seguridad en el trabajo esté en el 86, más del 86% en estos momentos, que cuente con un encargado de seguridad en el trabajo con la licencia, que los equipos y herramientas usados para prestación de servicios son adecuados y certificados. Por ejemplo, en el tema de instalaciones de gas, el funcionario deberá traer una certificación que es un funcionario aprobado por el ministerio para hacer instalaciones de gas. En el caso de las instalaciones eléctricas, el funcionario deberá mostrar un certificado CONTE que les piden para este tipo de trabajos. Y así en ciertos trabajos que son básicamente técnicos. Entonces, por ejemplo, si van a realizar un trabajo en alturas o en espacio confinado, entonces cómo pedirles el certificado de trabajo en altura, el certificado de espacio confinados. Cuentan con un programa de mantenimiento de equipos, cuentan con una matriz de peligro, los trabajadores recibieron inducción y adicional de eso, entonces yo tengo que hacerles la inducción, los trabajadores están afiliados y presentan pagos de seguridad social. Siempre revisen en el pago de la seguridad social el nivel de riesgos que están los trabajadores de acuerdo a lo que están realizando, la labor que están realizando. Si tienen los EPPs y si el proveedor cuenta con una política. Entonces, aquí podemos hacer una evaluación del proveedor y yo tengo que comunicar esa evaluación al proveedor y tengo que tener esos registros de comunicación del proveedor para que este ítem se cumpla completamente. La empresa incluye los aspectos de seguridad y salud en el trabajo en la evaluación y selección de proveedores de contratistas. Entonces hay empresas que tienen sistemas de gestión de calidad, entonces deberán tener los parámetros de calidad y deberán tener los parámetros de seguridad y salud en el trabajo incluidos para que cumplan con este ítem. La empresa dispone de un procedimiento para evaluar el impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo que le pueda generar cambios internos o externos. Entonces aquí lo que tenemos que mostrar es que tenemos el procedimiento para manejo del cambio. Ese procedimiento de manejo del cambio debe tener también un formato de manejo del cambio y debo registrar los cambios. ¿Por qué es importante revisar estos cambios? Porque el tema del manejo del cambio es importante porque cada vez que nosotros hacemos unos cambios en alguna actividad o en algún proceso,
entonces se generan nuevos peligros y nuevos riesgos. Luego, esa actividad, entonces cambié, tenía una máquina que era manual y me pasé a una máquina que tiene un banco, pero cuáles son los cambios que tiene eso y se deben identificar entonces claramente cuáles son los cambios, los peligros y los riesgos que generan esta nueva actividad, por qué se fue el cambio y cuáles son esos controles que debo hacer. Sobre todo, siempre debe haber el tema de la capacitación en la gestión del cambio. Siempre que se vaya a realizar un cambio de- en la organización, entonces yo tenía el trabajador una moto para que realizara el trabajo, una moto de 100 centímetros de cilindraje, y resulta que compré una moto 50 o lo pasé a carro. Entonces hubo un cambio, hubo unos peligros y riesgos que cambiaron y lo debo documentar para soportar que estoy cumpliendo con este criterio. Hay como mínimo la siguiente información actualizada de todos los trabajadores del último año: la descripción sociodemográfica de los trabajadores, edad, sexo, escolaridad, estado civil, caracterización de sus condiciones de salud, la evaluación y análisis de estadísticas sobre la salud, tanto de origen laboral como de común, los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales. Ok, entonces esto es el perfil sociodemográfico que siempre nos piden, pero ¿cómo tener ese perfil sociodemográfico siempre eh, de forma actualizada? Porque la mayoría de las empresas hacen su perfil sociodemográfico y lo hacen una vez y no más, porque es muy diferente las personas que hace la contratación a la persona que lleva el sistema de gestión de seguridad social en el trabajo. Entonces no hay esa correlación. Entonces, ¿cómo tener una herramienta que tan pronto un trabajador usted le pueda ingresar el trabajador, y cuando lo ingresen en la parte administrativa, de una vez llenen el perfil sociodemográfico y le digan también lo del decreto ley 1581 para que estar protegidos con el tema de protección de datos personales, y cómo automáticamente se generen estas estadísticas del perfil sociodemográfico y cada vez que entre y salga un trabajador pues estén actualizadas para que en realidad nos sirva de algo. ¿Para qué sirve este perfil sociodemográfico? Este perfil sociodemográfico sirve para determinar las capacitaciones. Si yo tengo solo mujeres, pues tengo que ir enfocado, por ejemplo, las capacitaciones de prevención de salud, a cáncer de mama, cáncer de útero. En cambio, si son puros hombres, entonces a familia, a hogar, a respeto, a resolución de conflictos. Entonces es muy importante, y solamente en algunas empresas se tiene el perfil sociodemográfico para el cumplimiento del sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Por ejemplo, cuántas personas son fumadores, cuántas personas viven en casa propia, cuántas personas son analfabetas o con la escolaridad de las personas, porque de ahí depende muchos factores: cómo le llego yo al trabajador, cómo le doy una capacitación, cómo los líderes de los procesos deben darle las diferentes órdenes. Entonces, este perfil sociodemográfico está eh, subvalorado por las empresas, y siempre es un tema de lo hago por cumplir y no le ofrezco trazabilidad acerca de lo que en realidad para lo que me puede servir. Están definidas y se llevaron a cabo las actividades de medicina preventiva, promoción y prevención, conformidad con las prioridades que se identificaron en el diagnóstico de las condiciones de salud. Entonces, ¿aquí qué debo mostrar? Aquí debo mostrar mis programas de vigilancia epidemiológica. ¿Qué programas de vigilancia epidemiológica tengo yo en la organización y cuáles son los que debo implementar? Entonces muchos dicen, no, tengo que implementar mi programa de vigilancia epidemiológica de ruido, y resulta que no tienen riesgo de ruido, son unas oficinas de contadores, unas oficinas administrativas, pero simplemente por cumplir con el sistema de gestión, entonces simplemente con cumplir el sistema de gestión, entonces dicen, no, pues yo voy a tener este programa porque yo he visto que todo el mundo lo tiene, y entonces ¿cuáles hay? Auditivo, biomecánico, eh, visual, hay programa de vigilancia epidemiológico químico.
de factores de riesgos de vapores químicos. Entonces debe ser enfocado en realidad a la accidentalidad y a los reportes de posibles enfermedades laborales que tiene la organización. ¿De dónde yo saco que tengo que hacer un programa de vigilancia epidemiológico? Entonces, de la accidentalidad y de mis reportes de las condiciones de salud. Ah, no, que es que 10 trabajadores me están reportando que tienen dolores en los hombros al realizar las actividades. Uy, tengo que implementar un programa de vigilancia epidemiológico biomecánico para saber cuál es la incidencia que generan los trabajos que están realizando los trabajadores y cómo afecta eso a los indicadores. Y en el momento en que ya me cree un caso que es esto catalogado como enfermedad laboral, pues mucho más, tengo la obligatoriedad. Entonces siempre los asesores de las ARL cuando hacen esta evaluación le preguntan, le dicen a uno, bueno, ¿y tiene algún trabajador que tenga una enfermedad profesional o una presunta enfermedad profesional? Entonces usted le dice, sí, tengo un trabajador hizo un reporte de una presunta enfermedad profesional acerca de que no ve bien. Ah, entonces le dice, muéstrame el programa de vigilancia epidemiológica de visual. Pero no es cierto que debamos de tenerlos todos si no tenemos las condiciones para montar un programa de vigilancia epidemiológico. Entonces muchos asesores también llegan a pedirle, muéstrame el auditivo, muéstrame el visual, porque crean una ruta de preguntas y no ven que en realidad la normatividad lo que me dice a mí es que debo implementarlo de acuerdo al número de posibles casos o de casos que se generen dentro de la actividad que realiza mi organización. Se informa al médico que realiza las evaluaciones médicas ocupacionales los perfiles de cargo con una descripción de las tareas, el medio en el cual se desarrolla la labor respectiva. Bueno, aquí tenemos un punto importante porque estamos hablando de lo que han llamado a través de todos los años el profesiograma. Entonces, el profesiograma es una evaluación que debe hacer el médico laboral. Y el médico con licencia en seguridad, salud en el trabajo, en salud ocupacional, él saca su evaluación de acuerdo al manual de perfil de cargo que usted le envíe. Entonces usted le dice, para un obrero, pero ese obrero, ¿qué hace? Ah, no, que es un obrero que simplemente abre la puerta, o es que es un obrero que hace excavación, no, es que es un obrero que pinta. Entonces son diferentes temas y diferentes cosas que debe evaluar el médico. Entonces, quien debe hacer ese profesiograma es el médico laboral. ¿De dónde? De la IPS a la cual usted contrata para realizar los exámenes ocupacionales. O sea, que quien le presta a usted los servicios de hacer los exámenes ocupacionales de ingreso, de egreso y periódicos, debe hacer el profesiograma y se lo debe firmar. Que exista, que usted tenga que tener el profesiograma firmado por el médico, no es cierto. ¿Por qué? Porque precisamente la palabra profesiograma no existe en la legislación colombiana. Entonces muchos asesores le llegan y al hacerle la evaluación del sistema de gestión de seguridad en el trabajo nos preguntan por el profesiograma firmado por un médico. Y resulta que eso no existe en la normatividad. No hay una ley o un decreto que me diga la palabra ni siquiera profesiograma. Existe la evaluación de condiciones de salud y es potestad de la organización realizar los exámenes médicos de ingreso, egreso y periódicos. ¿De acuerdo a qué? ¿Por qué yo tengo que realizar los exámenes? Porque es que resulta que si yo no le hago los exámenes periódicos a un trabajador, el trabajador a los 5 años me sale con que tiene el manguito rotador o que tiene una enfermedad. Y si yo no tengo el examen periódico de los 4 años donde nunca había registrado un examen, una dolencia, una decadencia, quiere decir que apenas está comenzando la enfermedad profesional o que el trabajador no quiere que retirarse. Entonces, ¿por qué? Esto se da mucho en el tema de los retiros de los trabajadores. Uno va a retirar a un trabajador e inmediatamente le dice que en el examen de egreso, no, es que a mí me duele tal parte del cuerpo, pero es una negativa a irse de la empresa. Puede haber trabajadores que sí en realidad tengan
un tipo de problemas. ¿Qué es lo que siempre evalúan las juntas de calificación de enfermedades laborales y de pérdida de capacidad laboral y de accidentalidad? Ellos lo que siempre evalúan es el tiempo. No es posible que una persona en un año adquiera una lesión cervical o una desviación de la columna. Entonces impera mucho el tiempo. Entonces, ¿cómo yo hago para definir que no fue en la labor o que no fue realizando las tareas o que no obtiene parte, que no forma parte del trabajo que ha realizado? Pues tengo que tener esas evaluaciones periódicas para el sustento de esa normatividad. ¿Cada cuánto debo hacer los exámenes médicos ocupacionales? Entonces debo hacerlos el de ingreso, muy importante, porque si usted ingresa a un trabajador que ya tiene unas enfermedades persistentes o ya tiene una calificación de pérdida, pues se va a ganar esa enfermedad y va a tener que usted convivir con ese trabajador con esas características especiales. Mientras que si usted hace el examen médico ocupacional, usted puede decidir si contrata o no contrata al trabajador. Hay que definir dentro de estas evaluaciones médicas ocupacionales qué exámenes le realizo yo al trabajador. Si yo tengo un trabajador que va a realizar el trabajo de auxiliar contable, pues lo que más necesito que le miren son los ojos. Entonces le digo al médico, por favor, enfóquese en el tema visual. Y por eso es el tema del perfil del cargo y cómo ese perfil del cargo le ayuda al médico y me ayuda a mí a que el médico identifique, no, el que él va a cargar bultos de cemento, no, hágamele un examen médico ocupacional con RX de columna para saber el estado de la columna en el momento que ingresó. De ahí en adelante, entonces yo le puedo decir al trabajador, no lo contrato, o sí lo contrato. Acuérdense que un trabajador no está contratado sino hasta que firme el contrato de trabajo. Traten de no darle expectativas a un trabajador desde el mismo momento en que lo contacten. Explíquenle muy bien el proceso de contratación, que deben de pasar primero el examen médico ocupacional y después será contratado de acuerdo a los resultados de los exámenes médicos ocupacionales y de las pruebas que tengan ustedes para hacerle a los trabajadores en el tema de psicológico, de competencias en cuanto a su labor. Eso es muy importante para no crearle falsas expectativas y no tener una posible demanda por el trabajador porque no le informamos en qué momento era que era efectiva esa contratación laboral. Las empresas deben de tener la custodia de las historias clínicas a cargo de la institución prestadora de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿qué es esto? Esto es que a la empresa que nos hace los exámenes médicos ocupacionales, nosotros debemos de pedirle que por escrito nos entreguen una constancia de que ellos tienen la custodia de las historias clínicas ocupacionales de los trabajadores de esos exámenes médicos ocupacionales. En una empresa usted no podría encontrar unos exámenes clínicos como de sangre, de eso, no. Usted lo único que puede encontrar en la empresa, que la empresa le puede mostrar a uno es el certificado de aptitud médica. Entonces hay empresas que dentro de la misma hoja de vida tienen los exámenes clínicos, tienen la evaluación, la espirometría, tienen todos estos exámenes que no deberían estar dentro de la documentación de la empresa, la debería custodiar la IPS. Y siempre que necesitemos pedirle al trabajador su historia clínica para alguno de los procesos, como es reubicación laboral, petición de alguna prestación económica ante el fondo de pensiones o algún procedimiento, debemos pedir la autorización del trabajador por escrito de que nos entrega la historia clínica por su consentimiento, porque hay una ley de protección de datos, que es el decreto 1581, con el cual si por algún motivo alguno de estos documentos los llega a leer otra persona, entonces vamos a tener un problema legal por el tema de protección de datos personales. La empresa acata las restricciones y recomendaciones médicas laborales. Bueno, aquí es entonces cómo yo hago una reubicación laboral. Primero le tengo que enviar al trabajador una comunicación, me llega una comunicación de la ARL o de un médico
cualquiera que sea, me llega una recomendación de una restricción laboral, inmediatamente yo debo detener la actividad del trabajador, informarle acerca de sus restricciones y recomendaciones médicas, hacerle firmar un acta debidamente diligenciada, con el propósito de que este trabajador sepa cuáles son sus restricciones y recomendaciones médicas, y esta acta debe ser firmada por el supervisor inmediato o por su líder de proceso. ¿Para qué? Para que él también sepa que cuando lo manda a hacer un trabajo, y si lo mandó a hacer un trabajo en el cual tenía restricciones y recomendaciones médicas, entonces el que está incumpliendo es el líder del proceso. Y si el trabajador no sigue las restricciones y recomendaciones médicas, el que está incumpliendo es el trabajador, no la organización. Siempre que hagamos restricciones y recomendaciones médicas y reubiquemos trabajadores, miremos muy bien en qué lo reubicamos. Una vez tuve un caso en donde en una empresa reubicaron al trabajador abriendo el portón, y el trabajador no podía alzar pesos por más de 10 kilogramos, y el trabajador demandó esa reubicación laboral, y el juez le solicitó a la empresa que le diera el estudio con dínamo de el peso del portón al abrirlo y cerrarlo, y no tenían ese estudio. ¿Cuánto les valió la multa? 70 millones de pesos. Entonces, el tema de reeducación laboral, restricciones y recomendaciones médicas, siempre es muy bueno apoyarse con la parte legal laboral para realizar esos documentos de forma adecuada, y el proceso siempre que quede documentado. Y cada mes ir haciéndole seguimiento a estas restricciones y recomendaciones médicas. Hay un trabajador, por ejemplo, que tiene restricciones y recomendaciones médicas, y resulta que no puede estar en aparatos que tengan vibraciones. Pero ¿cómo llega a la obra? No, llega en moto. Y resulta que la moto es un vehículo que emana vibraciones. Entonces no está eh, cumpliendo sus restricciones y recomendaciones médicas dentro y fuera de su trabajo. Luego de eso debe quedar consignado en el acta de seguimiento de las recomendaciones médicas. Hay un programa para promover entre los trabajadores estilo de vida y entorno saludable, incluyendo campañas específicas tendientes a la prevención. Entonces, programas para promover entre los trabajadores estilos de vida saludable. ¿Qué es un estilo de vida saludable? Entonces alimentación, recreación, deporte, ¿sí? ¿Y cómo hago yo un programa de esto? Bueno, la ley dice, que es la ley 50, que a partir de tener 50 trabajadores debe haber un programa de bienestar. Y ese programa de bienestar, entonces, debe estar enfocado al decreto de los programas de bienestar y en todo esto. Mientras que no tengamos esto, entonces, ¿qué me sirve? La batería de riesgo psicosocial, la evaluación de estilos de vida saludable, las encuestas que yo haga, el perfil sociodemográfico me sirve también para esto. Y como yo de ese perfil sociodemográfico, entonces también salgo campañas hacia esto. Si en el perfil sociodemográfico me salió que el 30% de la población trabajadora fuma, pues tengo que traer dentro de ese programa de estilo de vida saludable, entonces tengo que traer capacitaciones, charlas, folletos de cómo impacto en la población trabajadora para que tengan una vida saludable. ¿Y pues, debido a qué? Porque si ellos tienen una vida saludable, pues van a estar 100% en una competencia para realizar la labor, pues luego voy a obtener mejores trabajadores. Por eso es importante darle cabida a este tipo de programas. En la sede hay suministro permanente de agua potable, servicios sanitarios y mecanismos para disponer excretas y basuras. Entonces, ¿qué tenemos que mostrar con respecto a esto? El recibo del agua. En algunas personas piden el muestreo del agua. Bueno, los acueductos, todos los acueductos sacan muestreo de agua y los cuelgan en sus páginas. Pero adicionalmente yo pues puedo tener un determinado muestreo si mi empresa es grande. De todo modo, no es obligación mostrar un estudio físico-químico del agua. Si yo tomo el agua pues, del servicio público, o si compro agua
a Postobón. Entonces yo le digo a Postobón, claro, yo le compro el timbo de agua, pero por favor envíeme el último estudio de físico-químico que realizaron allá en su empresa y muy seguramente se lo van a aportar para que usted tenga este registro. Servicios sanitarios, debe haber un baño para hombres y un baño para mujeres, si existen las dos clases. ¿Y cuántos baños debe haber por trabajadores? Entonces, la 2400 nos dice que debe de haber un baño por cada 16 trabajadores. Ah, pero alguna empresa me dice, no, pero es que yo tengo 16 trabajadores y una mujer. Entonces, no, pues que no, tiene que haber el baño para las mujeres. Entonces, deben tener debidamente señalizados estos baños con el lavado de manos, con el uso eficiente de toallas de papel, no toallas de tela, para que haya una higiene adecuada. La empresa elimina los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que se producen, así como los residuos peligrosos, de forma que no se pongan en riesgo a los trabajadores. Bueno, aquí es muy objetivo de acuerdo al objeto social de la empresa. Si la empresa es una empresa que realiza exámenes médicos, pues debe tener un manejo de residuos peligrosos, debe tener un proveedor, un contrato con un activo, con un proveedor que maneje residuos peligrosos, lo debe tener debidamente señalizado en una caneca roja, esa caneca roja debe estar debidamente almacenado en un sitio donde no pueda tener contacto con ninguna persona que visitante o de la organización, debe tener un procedimiento, debe tener una línea de traslado. Entonces es un caso muy especial. Una persona que produce ladrillo o que entonces tiene que tener tiene unos residuos que son escombros, entonces los escombros que debo de mostrarle yo al auditor, entonces el recibo de la volqueta con que yo envié los escombros al botadero, entonces allá les dan un recibo que traemos tantos metros cúbicos de escombro, entonces ese recibo es el que yo debo guardar dentro del sistema de gestión en seguridad de salud en el trabajo. Si en mi caso es una oficina y los residuos son papeles, envolturas de algunos productos, cosas de oficina, pues lo único que debo separar son las tintas de las impresoras, si tengo fluorescentes, si tengo pilas. De resto todo va en las canecas de acuerdo a la normatividad, la caneca blanca, la caneca negra y la caneca verde. Y debo disponerlos en el sistema normal de aseo. No debo tener ninguna, pero debo tener claro cuál es mi matriz de uso de residuos. Si tengo residuos peligrosos, debo cumplir con una normatividad adicional y eso entonces es lo que evalúa el asesor cuando le llega y le pregunta en todos estos aspectos. La empresa reporta al administrador de riesgos laborales, la entidad promotora de EPS, los accidentes y enfermedades laborales diagnosticadas. Asimismo, reporta la Dirección Territorial de Accidente Grave y Mortal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Siempre que ocurra un accidente, debemos hacer una carta dirigida a la EPS que está afiliado al trabajador reportándole el accidente, sea leve, grave o mortal. No tiene diferencia. Algunos dicen, no, es que solamente es cuando grave y mortal. No. Siempre se debe hacer la carta diciéndole a la EPS, diciéndole al fondo de pensiones que el trabajador tuvo un accidente, así la incapacidad sea 1 o 2 días apenas, o sea leve, siempre hay que hacer esto y nos van a pedir eso. Entonces, con qué viene cuando nos hacen la evaluación de la ARL? Pues él mismo trae la estadística de accidentalidad y hace el PIN marín de 2 pingües, un trabajador de los que él sabe que tuvo un accidente y pide estos registros necesarios. Y es muy importante el tema de los accidentes graves y mortales, porque las multas pueden llegar hasta 30 millones de pesos si usted no ha hecho esas comunicaciones. Entonces, tengo 24 horas para comunicarle a la ARL un accidente por medio del FURAT. Tengo 36 horas para comunicarle a la ARL si ese accidente fue grave y al Ministerio de Trabajo. Y tengo 15 días calendario. ¿Qué quiere decir 15 días calendario? Que son días seguidos, o sea, contando sábados y domingos para realizar la respectiva investigación de ese accidente. Todos los accidentes deben ser investigados y metidos en unas estadísticas porque de esas estadísticas se desprende
el plan de capacitación, el plan de formación y lógicamente en estas investigaciones de los accidentes graves y mortales debe participar un integrante del COPAS debidamente capacitado y entrenado. Debe existir el profesional en seguridad y salud en el trabajo o un experto de acuerdo al área en que se desarrolla el accidente grave o mortal. Yo soy el encargado de seguridad y salud en el trabajo de una empresa de transportes y resulta que yo no tengo experiencia en hidrocarburos y el conductor llegó y se accidentó, fue dentro de una planta de petróleo. Entonces yo no tengo la competencia para investigar ese accidente, luego me toca que pedirle un asesor a un asesor experto a la ARL o contratar un asesor externo que tenga experiencia en ese tipo de instalaciones para que le pueda aportar los suficientes conocimientos técnicos a la investigación. La empresa investiga todos los accidentes e incidentes, entonces el encargado de la ARL va a traer estas investigaciones. Entonces cuando vienen los encargados de las ARL a hacer le va a pedir todo. Él tiene la información de primera mano de cuáles son los accidentes que han ocurrido en la empresa. Entonces hay que tener en cuenta también dentro de las investigaciones que en las investigaciones de los accidentes leves las puedo hacer en mis formatos. Las investigaciones de los accidentes graves y mortales debo utilizar los formatos de la ARL y el procedimiento que él me ha dado para llenar esos formatos. Adicionalmente a llenar el formato del reporte de investigación del accidente, debo presentar un informe detallado con una metodología clara. Muchos utilizamos la espina de pescado, otros utilizan las 5M, otros utilizan los 5 porqués. Sea la metodología que usted escoja, pero debe estar bien documentado y bien elaborado esta investigación de accidentes. Hay un registro de los estadísticos de los incidentes y los accidentes. Y claramente la resolución 0312 nos dice cuáles son los indicadores que debemos de tener para la accidentalidad. Debemos de tener el índice de frecuencia, el índice de severidad, el índice de días de incapacidad, la tasa de incidentalidad, la tasa de lesiones incapacitantes. Entonces, esos indicadores nos sirven mes a mes y nos sirven anuales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la accidentalidad de una empresa repite año tras año. Si usted coge una empresa y le mira la accidentalidad del 2021, muy seguramente en el 2022, en el mes que ocurrieron los accidentes, van a ocurrir otra vez los accidentes. Y debemos trabajar sobre esos indicadores y sobre esas gráficas para evitar que eso pase. ¿Qué pasa, por ejemplo, en empresas como Ecopetrol, empresas como petroleras? Ya se sabe que tal mes siempre es el muerto. Entonces empiezan campañas de capacitación y campañas de prevención antes del mes que saben que ocurren las fatalidades para tratar de vencer esa estadística. Pero muchos entonces no se tienen en cuenta los años pasados, sino que piensan que esos son sucesos que se presentan de forma repentina, como dice la norma, pero no es así. Es una cultura organizacional. La accidentalidad de una empresa es cultural, o sea, se presentan por los medios y modos con la que empresa desarrolla su objeto social. Y con esos medios y modos y personal con que desarrolla el objeto social, hay una cultura de trabajo que desemboca en unos accidentes. Entonces yo tengo que ir a esa cultura de trabajo para así eliminar los accidentes. La empresa mide la severidad de los accidentes de trabajo. Entonces, ¿cuánto es la severidad de esos accidentes? La frecuencia, la mortalidad, la prevalencia de la accidentalidad, la incidencia. Entonces, todos estos criterios son los que yo tengo que mostrar que mido en unas estadísticas claras y, como les digo, mirando el comportamiento de la estadística año tras año. No podemos mirar solamente el comportamiento de un año porque no tendríamos una visión general de en realidad cuáles son los accidentes que se repiten, cuáles son las fechas en los años en que los trabajadores de mi empresa se accidentan. La empresa mide el ausentismo por enfermedad laboral, común y accidente de trabajo. Entonces, ¿cómo tener
determinado esos diferentes causas de ausentismo para que poder, ¿eso qué me genera? Me genera que tenga programas, entonces que el programa de capacitación lo afecta totalmente, porque si la gente el ausentismo mío es que todo el mundo se resfría en la época de lluvias, que es en la época de mayo o en la época de septiembre, entonces hay mucho ausentismo en en esas dos épocas. Ah, entonces mirar horarios de trabajo,